Hola, mi nombre es Jenny Villalba y esta es una propuesta de aprendizaje que queremos compartirla contigo. Iniciemos en una ruta donde iremos encontrando algunos hitos importantes y una base general sobre qué son los derechos humanos y por qué es tan importante que conozcamos el contenido como una herramienta política de nuestro caminar como personas diversas. El marco conceptual básico y base para movernos en fundamentos claves a la hora de animarnos a avanzar en la conquista de derechos incluye hacernos la pregunta: ¿qué son los derechos humanos? ¿Existe alguna diferencia al decir qué son derechos humanos y qué son derechos fundamentales? Esto también complementado con un poco de historia que ayuda a reconocer avances y a aprender de conquistas que en otro tiempo eran temas tabú, imposible o patalamundo. Y sin embargo, sobre esas bases de las que hablaremos, fue la plataforma más firme para construir esa comprensión y necesaria instalación de la diversidad de nuestra humanidad. Justamente por eso, ten en cuenta que parte de las conquistas han sido que las dignidades humanas, primero, sean reconocidas por el actor Estado o la autoridad del sistema público, y esto en leyes o normativas específicas. ¿Que para qué tenemos leyes si no se cumplen? Efectivamente, han sido importantísimos los reconocimientos de derechos humanos a lo largo de su evolución. Es importante el reconocimiento político en una ley. Y el siguiente paso con ese reconocimiento del derecho es la creación del mecanismo para exigir y reclamar ese derecho. Bueno, pero es difícil, y sí, es difícil. Por ello, vamos a revisar cuáles son las pautas básicas para que esos derechos sean efectivos o las garantías de protección y para que las estructuras sean cada vez más claras y justas para todas las personas. Las garantías son difíciles de reconocerlas, que se den en un Estado que no reconoce o que es débil en cuanto a su institucionalidad de protección. Efectivamente, por eso, ¿cuáles son las estructuras que una u otra en su conjunto hacen que tengamos un sistema de protección de derechos? No solo a nivel local, sino regional y universal en todo el mundo. Y en eso de universal nos puede ayudar justamente a que ese gran sistema de protección que a veces parece alejado, empujemos para que los avances normativos, mecanismos, garantías concretas lleguen también algún día a que sean efectivos, aquí y en todas partes. Aquí tienen los objetivos, van a ver en la plataforma, léanlo, animate que esas piezas, que esa información son trozos de luchas que merecen la pena que conozcas bien para amarlas y defenderlas más, porque son tuyos, te pertenecen y porque así tendrás más herramientas para vivir y en el futuro, aunque no podemos garantizarte que sea fácil, si te quedes con la certeza que es posible exigir simplemente lo que es tuyo, te pertenece y te mereces, porque es justo disfrutarlo cuanto antes, tus derechos humanos. Esta es la introducción general. Ten en cuenta que este es un módulo plataforma para movernos por los demás. Déjanos los comentarios y preguntas sobre lo que no quede claro y avancemos. El objetivo general es conocer los fundamentos y conceptos básicos en materia de derechos humanos como base del proceso de aprendizaje en la incidencia y liderazgo de personas LGTBIQ+. Los objetivos específicos: fortalecer las capacidades teóricas y de reconocimiento de los contenidos fundamentales de derechos humanos de las personas líderes LGTBIQ+. Propiciar un espacio de intercambio y facilitación del proceso de enseñanza-aprendizaje de estas personas. Bueno, al final del módulo, las personas participantes conocerán los conceptos claves que constituyen una base teórica, normativa y discursiva de la incidencia en estos derechos. Pero bueno, ¿qué son los derechos humanos? ¿Por qué partimos de aquí? Y te voy a pedir ahora que un ratito cierres los ojos. Pensá en una palabra clave para este reconocimiento de derechos humanos: dignidad. Ahora, ayúdame, busca un papel. Si podés escribir esa palabra, dignidad. ¿Qué te dice esa palabra?
Eso es algo más que una palabra. Es clave en el reconocimiento de los derechos humanos. ¿Cuándo sentiste que tenías dignidad? ¿O empezaste a sentir incomodidad cuando alguien te la quiso arrebatar, rebajar o negar tu condición de persona, desmeritar? Cuando sentiste que esa incomodidad o riesgo amenazaban lo que sos, lo que sentías adentro. Y ahí, cuando algo fuerte dentro tuyo te dijo y la dignidad gritó desde adentro, ¿tenés dignidad? La dignidad aparece con el respeto, con el deber de tratar a las demás personas con respeto, porque son personas y solo eso es suficiente. La dignidad humana se reconoció desde siempre, desde diversas maneras. Se fue reconociendo a lo largo de la historia de la humanidad, con muchas luchas o momentos claves, de pueblos contra otros pueblos, hasta reconocernos iguales en dignidad y derechos. En esas luchas, te pregunto, ¿quiénes te inspiraron o te empujaron a reconocerte vos mismo, vos misma, vos misma, con esa dignidad y la necesidad de defenderla? En 1948, con la Declaración Universal de Derechos Humanos, todas aquellas conquistas anteriores, el respeto a la dignidad que se fue haciendo costumbre y esas costumbres leyes, tomó fuerza y de manera concreta se sintetiza en los 30 artículos de la primera declaración de manera global con todos los estados existentes en ese tiempo, que es relativamente muy reciente para la historia. No es que conceptos como defensa en un juicio o derecho a vivir, así como el concepto de iguales entre las personas o el derecho al voto, no habían aparecido antes en la historia, sino que con ese documento declarativo de los países, estos estados reconocieron que independientemente de la nacionalidad, condición social, origen étnico o cualquier carácter, las personas son iguales en todo el mundo en dignidad y derechos. ¿Pero qué son los derechos humanos? Atributos inherentes a las personas, decía Pedro Niken. Los derechos humanos son derechos y libertades fundamentales que tenemos todas las personas. Respetarlos permite crear las condiciones indispensables para que los seres humanos vivamos dignamente en un entorno de libertad, justicia y paz. El derecho a la vida, a la libertad de expresión, a la libertad de opinión y de conciencia, a la educación, a la vivienda, a la participación política o de acceso a la información son algunos de ellos. El reconocimiento de derechos por parte de un Estado o la comunidad internacional es importante y es la base para exigir dignidad, mejorar los mecanismos de protección para que sean efectivos y garantizar las condiciones para que estos derechos no estén en riesgo de ser afectados. Miramos el video de la historia de los derechos humanos, dejamos aquí el link y después de esto te invito a que veas. ¿Cómo me siento ante esto? ¿Dónde me veo en esta historia? ¿Qué reacciones tengo ante esto? ¿En qué momento sentí que estalló por dentro esa dignidad y tuve que defenderla y exigir respeto? ¿Cuáles son esos dos grandes sistemas de protección? El sistema de protección universal refiere a lo que es el sistema de Naciones Unidas, de la ONU. Y vamos a poner brevemente que eso está sustentado en los tratados de derechos humanos y los órganos de derechos humanos. Los órganos vinculados a esos tratados. Los tratados, pactos o convenciones refieren a acuerdos internacionales por escrito entre estados y regido por el derecho internacional. Es un instrumento jurídico que crea obligaciones y derechos. Ya en 1969 se establecía esto en Naciones Unidas. Los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos son comités integrados por personas expertas independientes que han recibido un mandato para supervisar a los estados sobre la aplicación de los principales tratados internacionales de derechos humanos. Cada estado parte, van a escuchar ese estado parte, es justamente un estado que asume ese compromiso de cumplir ese tratado. El Estado ha ratificado un tratado y entonces en consecuencia es parte de su derecho interno. Tiene obligaciones asumidas por ley en ese país.
tiene la obligación de adoptar medidas para velar porque todas las personas de ese Estado puedan disfrutar de los derechos estipulados en el tratado. En Paraguay, en el artículo 1 de la Constitución Nacional, indica que basa su gobierno en el reconocimiento de la dignidad humana. En el artículo 137 habla ya de la supremacía de la Constitución Nacional. En el 141 menciona sobre el procedimiento interno que tiene Paraguay para aprobar esos tratados y que sean ley paraguaya. Y así, en el artículo 142, que establece que los tratados específicos de derechos humanos solo pueden ser denunciados, es decir, retirados del marco legal como un mismo procedimiento para una enmienda constitucional, lo cual genera justamente que tengan una mayor protección estos tratados, porque son la base de nuestra convivencia y de nuestro Estado social de derecho. Y en ese sistema universal en el cual Paraguay participa, que firma el tratado, en el que dice que todas las personas son iguales en dignidad y derechos, que además al firmar ese tratado se compromete a que estos órganos especializados supervisen su calidad de cumplimiento. Entonces también genera procedimientos especiales el mismo sistema de Naciones Unidas, el sistema universal, que es más allá de los estados que han firmado o ratificado un tratado. Hay otros países que por ahí no lo quieren hacer porque no quieren comprometerse, pero aquí es importante por eso la Declaración Universal. Y allí da pie a la intervención de los procedimientos especiales, que son también mandatos en los cuales el Estado, aunque no haya firmado un tratado, presenta informes, asesora sobre derechos humanos y también son expertos independientes en la materia, desde una perspectiva temática o en relación con un país específico. El sistema de los procedimientos especiales es un elemento básico que debemos conocer del mecanismo de derechos humanos de Naciones Unidas y abarca todos los derechos humanos, civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Si bien existen, y es muy importante el marco de funcionamiento de procedimientos especiales, contar con una relatoría especializada y una persona experta e independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género en Naciones Unidas es muy importante. Conviene buscar la asistencia de todos los mandatos de otras áreas temáticas que parecen no estar vinculadas, pero sí tienen que ver, sobre todo para los derechos de las personas LGTBIQ+, como los relatores especiales a la promoción de la verdad, la justicia, la reparación, las garantías de no repetición, el grupo de trabajo de expertos sobre afrodescendientes, la relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, entre otros mandatos. Es decir, no enfocarnos solo a los que que además es importante, sí, en forma explícita está ese mandato de proteger a la comunidad, pero no dejemos de mirar los otros mandatos porque tienen que ver también con nuestros derechos. El sistema regional, vamos ahora al segundo sistema de protección, el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Esto está dentro del marco de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, y tiene un instrumento fundamental que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pactos de San José de Costa Rica también, que se le conoce. En virtud de esta convención, de este tratado, se crean dos mecanismos o instancias específicas de protección de derechos humanos. Como hemos visto, en el sistema universal están los órganos de tratados que supervisan los tratados y los procedimientos especiales que son estas relatorías, estas instancias de protección, aun cuando un Estado no haya ratificado ese tratado. Y en el sistema regional, con la convención y otros tratados, se crean dos instancias importantes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, que solemos escuchar, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH. La Comisión, o la CIDH, es un órgano principal y autónomo de la OEA, encargado de la promoción y protección de derechos humanos en el continente. Está integrada por 7 expertos miembros también independientes que se desempeñan de forma personal, es decir, son independientes del Estado.
Fue creada por la OEA ya en 1959 y con la Corte IDH están instalados desde 1979. Es una institución del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. La Comisión realiza su trabajo en base a 3 pilares de trabajo: sistema de peticiones individuales, monitoreo de la situación de derechos humanos de los Estados miembros, la atención a líneas temáticas prioritarias. Quiero que te fijes en toda la abundante información, aquí están los enlaces, porque hay mucha información que hace a la comprensión de los derechos de la persona LGTBIQ+. Toda la comunidad debe conocer estas herramientas, estas interpretaciones de los estados. La Corte, por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es una institución autónoma también, cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ejerce la función contenciosa, es decir, cuando se considera que un Estado ha violado derechos que se establecieron en el tratado o en los tratados del sistema interamericano, y el sistema de protección justamente debe resolver y responder sobre esas situaciones. En esos casos es que la Corte justamente cumple la función de dictar sentencia u opinar sobre la mejor manera de cumplir lo que dicta la Convención. Entonces se genera una tensión, por decirlo así, contenciosa, pero dentro de un marco de legalidad, de un juicio, en el que el Estado es, en este caso, que se analiza o no si cometió una violación a ese tratado. En caso de emergencia, la Corte puede también aplicar medidas provisionales, es decir, son emergencias como jueces, juezas de la región, aunque no significa que ya dicten que fue o no una violación, implica generar ante un riesgo inminente de la integridad de personas o personas afectadas acciones para que el Estado cumpla en salvaguarda de esos derechos hasta tanto se analiza el fondo de una violación. La Corte no funciona de manera permanente, tiene sus periodos de sesiones ordinarias en la sede de San José de Costa Rica y extraordinarias en los estados que ratificaron también aceptaron la competencia de la Corte. Sesiona y trabaja para conocer sobre los casos que se plantean según lo que le compete y en base a los tratados, realizar audiencias, deliberar para dictar sentencias, supervisar el cumplimiento de las sentencias dictadas, dictar medidas provisionales. Aquí dejamos el acceso a algunos de los casos también que tiene Paraguay ante el sistema, en los que fue condenado, algunos que se han levantado también las acusaciones, pero finalmente aquí lo importante es conocer que existe este sistema, que existe esta instancia y que son los sistemas de protección del ámbito regional. En cuanto a las orientaciones o dilemas que se dieron en la Asamblea General de la OEA, el debate de los derechos de las personas LGTBIQ+, hubo discusiones que justamente se dan en este entorno, si es que se avanza en mayores mecanismos de protección y es importante en este espacio justamente llevar todas esas voces y esas orientaciones para que los estados discutan sobre ampliar ese margen de protección de derechos. Entonces, con esta introducción a qué son los derechos humanos y los sistemas de protección, me gustaría que sigas entusiasmándote con todo este apasionante mundo de defender tu dignidad, de defender la dignidad de todas las personas sin discriminación, porque te pertenece eso. Y a partir de aquí hay mucha más información que puedes encontrar, hay unos enlaces que vamos a estar dejando, indicando, materiales, puedes contactar, vayamos profundizando en estos contenidos, pero sí que nos quede clara alguna cuestión. Primero, que estos derechos humanos están ahí siempre y generan una necesidad de reafirmarlos en la ley, que ya están reafirmados muchos de estos derechos en las leyes y que estas leyes, al contar con ellas, tenemos los sistemas de protección, los mecanismos y las garantías
que nos permiten exigir esos derechos, exigir el cumplimiento de esos derechos. Siempre tenemos que acordarnos de esta palabra, dignidad. Esa verdad que está dentro de nosotras, de nosotros, de nosotres, es lo que nos va a acompañar a lo largo de nuestra vida y es lo que nos va a dar fuerza y un fuego especial a la hora de hacerlos valorar, hacerlos respetar y que finalmente todas esas leyes que ya están firmes sean cumplidas y podamos vivir felices al nivel más alto de libertad.